Hoy en el recuento, Energizer también está preparando su teléfono plegable con gran batería. También hablamos de los nuevos dispositivos recién presentados por LG. Además, ZTE también presenta el Blade V10. Además, Sony vuelve a la batalla con 3 modelos diferentes. Y para terminar, te cuento sobre un nuevo dispositivo de Nokia, básico pero muy poderoso en batería. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Ya estamos de vuelta por aquí. Estuvimos en el Mobile World Congress un ratito, por lo menos nos alcanzó para hacer algunos videos. Te recomiendo que vayas a verlos si todavía no lo has hecho. Pero antes, ¿qué te parece si me acompañas a revisar los resultados de la encuesta del video pasado? Y es que te pregunté qué opinabas o cuál era tu reacción con respecto a los anuncios, o más bien a las imágenes burlonas que Huawei publicaba en sus redes sociales contra el Galaxy S10. La gran mayoría lo tomó con risa, creo que como lo debemos tomar todos. No te enojes si eres muy fan. Bueno, pasemos a la primera noticia. De hecho, hoy hablaremos solo de smartphones nuevos presentados porque se está llevando a cabo el Mobile World Congress, así que precisamente eso provoca que todas estas noticias traten de lo mismo. En este caso hablamos de Energizer, que ya te hemos hablado en un recuento pasado, que se está dedicando también a fabricar algunos smartphones con la característica principal de tener una gran batería, y esta no sería la excepción. Pero mucha atención, porque el punto principal de este dispositivo será que va a tener una pantalla plegable, exactamente como la propuesta de Samsung y de Huawei. Me refiero a que se doblan. En este caso parece que va a ser más parecida a la de Samsung, con una pantalla interior y con una pantalla en la parte exterior, pero sin tantos marcos. En este caso la pantalla interna será de 8.1 pulgadas para que utilices el dispositivo como tablet, y la pantalla exterior de 6 pulgadas. Mucha atención porque va a tener dos variantes, una más económica, otra más poderosa, así que en una tendrá un procesador Helio de MediaTek y en la otra versión tendrá el Snapdragon 855, ambas con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Además tiene dos cámaras, 48 y 12 megapíxeles, y aquí viene lo interesante porque en el precio va a estar muchísimo más barato que la propuesta de Samsung y de Huawei, así que en este caso el precio inicial es de 899 euros, y la versión de Snapdragon 855 tendrá un precio de 1.600 euros. Aquí sí se eleva de forma considerable. Entonces es atractivo también que ya empecemos a ver plegables que no tienen lo mejor de lo mejor en cuanto a procesador y todo lo demás, porque esto hace que el precio se reduzca, pero que sigan manteniendo la tecnología de ser plegables. Así que vamos a ver cuándo puede salir ya al mercado. No se han anunciado fechas ni más detalles. De hecho, parece que ni siquiera hay un video oficial, ni han dejado como que grabar mucho, parece, allá en el Mobile World Congress. Parece que solo lo tenían exhibido, tal como tenían al Galaxy Fold y también al Mate X, que solo los tienen ahí en cristal y no dejan que uno se acerque tanto a ellos. Participa en la encuesta y dime si te interesaría adquirir un dispositivo plegable, no digamos de bajo costo, pero no del costo altísimo como el del Galaxy Fold y el del Mate X. Pasemos a la siguiente noticia, porque mientras hay fabricantes que están apostando por pantallas plegables, ya sabes que LG no estaba de acuerdo con esta tendencia. Te di las declaraciones de uno de sus altos mandos, y en este caso la respuesta de LG ha sido presentar el nuevo V50 ThinQ. Y lo raro de este dispositivo es que tiene un accesorio que es como una funda flip, donde ya sabes que tiene como que su tapita, y resulta que en el interior tiene una pantalla. Entonces esto hace que tengas dos pantallas, aunque totalmente separadas. Es una cosa un poco rara, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta que la tendencia actual parece ir por las pantallas totalmente plegables, y en este caso ver esto como que sí nos dejó como, oh, ¿en serio? ¿Esta es tu apuesta? A esto LG le llamó Dual Screen, y te va a servir para varias cosas. Por ejemplo, ese sí tuve la oportunidad de probarlo ahí, y una de sus características principales es que puedes abrir obviamente dos aplicaciones al mismo tiempo. Es como si tuvieras dos teléfonos más o menos, pero está un poco raro porque realmente se ven como dos teléfonos ahí. Entonces puedes abrirlas, puedes intercambiarlas de posición deslizando 3 dedos. Tiene una función interesante que es para mostrar un gamepad en una pantalla y después el contenido del juego en otra. Creo que esa es la función que me pareció más atractiva, más interesante. Además, esta pantalla o este accesorio se dobla por pasos, entonces no es totalmente suave, digamos, sí se puede quedar un poquito inclinada. Además, otra de las funciones es que puedes, por ejemplo, previsualizar el contenido de las 3 cámaras que contiene en una pantalla, y en tu visor principal
principal el contenido de la cámara que estás usando y de esta forma como que ver al mismo tiempo todas las cámaras y elegir cuál es tu toma perfecta. No es una función, creo yo, tan útil, pero bueno, ahí está integrado, además de tomar capturas de pantalla y compartirlas de forma inmediata hacia la siguiente aplicación y algunos otros detallitos por ahí. Insisto, no sé, no me parece una apuesta tan buena, sobre todo por la tendencia actual, pero tú en los comentarios déjame a ti qué te parece esto de tener dos pantallas en el mismo dispositivo. Es algo que tal vez ya habíamos visto por parte de ZTE, me parece, un dispositivo que sí era plegable, pero eran dos pantallas separadas. Es exactamente lo mismo aquí, aunque es un accesorio, entonces no es que así ya venga el dispositivo y que no lo puedas quitar. En este caso, si no quieres la doble pantalla, le quitas como si le quitaras un case y listo. Y además hay que aclarar que en la parte exterior no tiene pantalla. De hecho, cuando estábamos ahí en el Mobile World Congress, varios llegaban y querían utilizar la pantalla de forma exterior, ni siquiera tiene para mostrar la hora ni nada, entonces está un poco extraño. Yo creo que por lo menos le hubieran puesto un reloj de LEDs en la parte exterior. En cuanto al resto de sus especificaciones, destaca porque ya es compatible con redes 5G, su pantalla es de 6.4 con tecnología OLED, además de resolución Quad HD. En este caso viene con el Snapdragon 855, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, puedes ponerle micro SD de hasta 2 TB, viene con Android 9 Pie. En cuanto al apartado fotográfico, viene con cámara triple, 16, 12 y 12 megapíxeles, uno de ellos es ultra wide. Ya sabes que LG creo que fue el primero, o al menos de los primeros en integrar este tipo de lentes amplios para tomar muy buenas fotografías y que en la actualidad vemos que ya muchísimos fabricantes lo están implementando. Para el apartado selfie integra también dos cámaras, una de 8 y luego la otra de 5 megapíxeles. Su batería es de 4000 mAh con carga rápida, viene con reconocimiento facial y sensores de huellas, además de, por supuesto, contar con USB tipo C y resistencia al agua y al polvo con certificación IP68. Otro de los apartados en los que destaca muchísimo este dispositivo de LG es en el sonido, ya que tiene esta tecnología Boombox de LG y la verdad suena muy fuerte. De hecho, también ahí puse una canción para más o menos tener ese contacto con el dispositivo y es un entorno muy ruidoso ahí en la feria y la verdad es que se escuchaba lo suficientemente fuerte. Yo creo que en un lugar un poco más callado vas a notar un volumen muy poderoso de este dispositivo. Ahora, además de este dispositivo, LG presentó algunos otros, por ejemplo el LG G8 ThinQ. Este integra una pantalla de 6.1 pulgadas OLED, también proporción 19.5:9, Quad HD Plus, Snapdragon 855, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento con una posibilidad de ponerle micro SD de hasta 2 TB, batería de 3500 mAh con carga rápida, integra también 3 lentes en sus cámaras. El primero es el tradicional de 12 megapíxeles, tenemos un gran angular de 16 megapíxeles y un telefoto de 12 megapíxeles, cámara frontal de 8, además viene con Android 9.0 Pie, certificación IP68 con resistencia al agua y al polvo, NFC y algunas otras características añadidas. Lo que más se destaca de este dispositivo es como que su tecnología Air Motion que le pusieron, y es que ahora puedes manipular el dispositivo solamente con la mano sin necesidad de que toques la pantalla, con algunos gestos que tienes que realizar con el Hand ID. Y es que tiene reconocimiento facial 3D avanzado para reconocer tu cara, pero también puede reconocer tu mano. Entonces, si lo tienes sobre la mesa, por ejemplo, en vez de asomar tu cara así para que se desbloquee, asomas tu mano y también va a escanearla para ver si eres tú o no y se va a desbloquear. Esa característica me pareció muy innovadora, muy buena, muy bien por LG, y también te va a servir como para manipular el dispositivo con gestos. Entonces creo que suena interesante. Lo de los gestos no me parece tan útil, lo del desbloqueo por la mano sí, porque te digo, cuando lo tienes sobre la mesa, en vez de estar asomando tu cabeza como desesperado o de tratar de alzar el dispositivo, lo puedes desbloquear fácilmente. Eso es lo que más se destaca de este dispositivo de LG. Y finalmente tenemos al LG G8S, una variante que se me hace un poco extraña. La verdad es que son muy parecidos los modelos G8 y G8S, entonces no encuentro diferencias reales. Me parece que únicamente la pantalla será lo diferente. En este caso tenemos un tamaño de 6.2 pulgadas OLED, proporción 18.7:9. En este caso es Full HD Plus, a diferencia del otro modelo, pero integra también el Snapdragon 855, 6 GB de RAM. En este caso viene con una versión de 64 GB de almacenamiento, pero hay otra de 128, también con micro SD. También viene con Android 9 Pie, cámara para selfies de 8 megapíxeles y también tenemos la misma triple cámara, 16 megapíxeles con gran angular,
12 megapíxeles la normal y otros 12 en telefoto, batería de 3550 mAh, un poquito diferente al modelo normal, con carga rápida también, lector de huellas trasero, reconocimiento facial, esto del reconocimiento de la mano también lo trae, y también vamos a encontrar resistencia al agua y al polvo con certificación IP68. Entonces recortaron unas cositas de nada, seguramente también el precio será más ajustado, habrá que ver qué dispositivos llegan a qué regiones y a qué precios. Por el momento no se ha anunciado esta información, en cuanto esté disponible te la voy a traer. Otra empresa que presentó un nuevo teléfono es ZTE, que ha presentado el Blade V10, un dispositivo que su apuesta más interesante serán las selfies, porque tiene cámara frontal de 32 megapíxeles, un nivel de detalle para que puedas ver tus poros más chiquitos, y además se suma a la tendencia de dispositivos prácticamente todo pantalla, con colores degradados en la parte trasera. En este caso tiene una pantalla de 6.3 pulgadas Full HD+, eso sí, al parecer es una pantalla TFT con proporción 19:9. Además viene con 3 o 4 GB de RAM y 32 o 64 GB de almacenamiento, viene con Android Pie desde que lo sacas de la caja, viene con doble cámara también, 16 y 5 megapíxeles con inteligencia artificial, y su batería es de 3200 mAh con puerto USB tipo C. Además, estas cámaras, al igual que muchos dispositivos de la actualidad, integran inteligencia artificial para optimizar la escena y todo esto que estamos viendo. Este dispositivo está confirmado que va a llegar a México y seguramente a otros países de América Latina, pero no tenemos todavía fechas ni precio. Eso será anunciado más adelante, y cuando lo sepamos, por supuesto que te lo voy a contar, así que asegúrate de estar suscrito. Pasemos a la siguiente noticia. No paramos con nuevos dispositivos. Ahora toca hablar de Sony, que presentó 3 nuevas apuestas para volver con fuerza y con músculo. Y vaya que ahora como que puso un poquito más de músculo, diciendo: hey, tranquilos, que yo domino el mundo del cine, así que vamos a ponerle un poquito de músculo por aquí. Presentó 3: el Xperia 1, el 10 y el 10 Plus. Ahora, uno pensaría que el 1 es el más básico, pero no, es al contrario, el 1 es el más potente. Después tenemos en escala de arriba hacia abajo al 10 Plus, y finalmente al 10 en la parte inferior, sin que sea un dispositivo muy básico. De hecho, tienen buenas especificaciones. Comencemos a hablar del Xperia 1. Lo más destacable es que tiene una pantalla con proporción 21:9. Es el formato más ancho que hemos visto si ves el dispositivo de forma horizontal hasta el momento. Así que si lo tienes de forma tradicional, vas a notar un dispositivo bastante alto y muy cómodo de sostener en la mano. Sony se puso rudo con la pantalla, así que integra tecnologías HDR y tiene resolución 4K. Es un panel OLED, así que es una pantalla de verdad muy buena. Y además tiene 2 modos de visualización: el modo creador, que está totalmente inspirado en los monitores que tiene Sony al mercado para las personas que se dedican a hacer películas. Entonces tiene un ajuste de color muy preciso al que se muestra en la cámara y en todo lo demás. O tiene un modo boost que va a hacer que todo como que se realce y puedas ver una experiencia un poquito más atractiva tal vez. Además, este dispositivo va a integrar el procesador más potente de la actualidad, el Snapdragon 855, con la GPU Adreno 640. Viene con 128 GB de almacenamiento, aunque hay versiones superiores. Puedes ponerle micro SD. Tiene 6 GB de RAM, y en el apartado fotográfico integra varios sensores, 3 cámaras para ser específicos, 12 megapíxeles el primer lente, que es de apertura f1.6, que es como que el tradicional, con tecnología dual pixel y estabilizador óptico. Pero también tenemos un lente telefoto cuyo sensor es de 12 megapíxeles, también con estabilizador. Y finalmente tenemos el gran angular, también de 12 megapíxeles. Así que Sony ya se sumó a esta tendencia de tener varias cámaras con diferentes funciones: ultra amplio, muy cercano, bueno, no exageradamente cercano, y el normal. Entonces estas son las 3 cámaras, y mucha atención porque Sony se quiere enfocar a la creación de videos, cosa que no se habían enfocado muchas marcas. Así que en este caso Sony te incluye un modo específico para manipular un montón de parámetros profesionales al momento de estar grabando el video. Entonces, como te digo, Sony como que puso un poquito más de músculo cinematográfico. Pero bueno, la cámara de selfies es de 8 megapíxeles, batería de 3300 mAh con carga rápida. Por supuesto, también integra lector de huellas y reconocimiento facial como la tendencia lo manda. Además, también tiene la certificación
certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo. Entonces, como ves, el nuevo gama alta de Sony luce interesante, sobre todo si te encanta hacer videos. Creo que Sony le ha puesto muchísimo énfasis a esta tecnología. Ojalá lo podamos tener por aquí en el canal para probarlo. Me encantaría grabar unos videos con estas cámaras tan buenas. Ahora déjame contarte sobre el Xperia 10 Plus, que también integra una pantalla así de ancha. Parece que es el nuevo formato que Sony está adaptando, y es que dicen que las películas están creadas con ese formato, entonces te da una experiencia cinematográfica desde ese momento. En este caso específicamente tiene una pantalla de 6.5 pulgadas, es LCD Full HD Plus. El procesador es el Snapdragon 636, viene con 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. Puedes ponerle micro SD. En este caso viene con dos cámaras, 12 y 8 megapíxeles para realizar el efecto de retrato. Para la parte de selfies tiene 8 megapíxeles, batería de 3000 mAh con carga rápida, Android Pie, lector de huellas en la parte lateral. También viene con NFC como prácticamente todos los productos de Sony, lo cual le da un toque muy bueno. Y en este caso sí conocemos su precio, es de 429 euros, viene en negro, plateado, azul marino y dorado. Mientras que su hermanito menor, el Xperia 10, viene con pantalla más pequeña de 6 pulgadas, pero con la misma proporción, 21:9 Full HD Plus. En este caso el procesador se reduce un poquito, ahora es el Snapdragon 630, viene en 3 GB de RAM y 64 de almacenamiento, cámara doble de 13 y 5 megapíxeles para detección del fondo y hacer el efecto retrato, selfies de 8 megapíxeles, batería más pequeña, 2870 mAh con Android 9 y exactamente lo mismo, USB tipo C, lector de huellas lateral, NFC, pero su precio se reduce a 349 euros, viene en negro, plateado, azul marino y rosa. Probablemente el punto más débil de estos dispositivos sea la batería. No son baterías tan grandes, pero bueno, tampoco son los gama alta de Sony, entonces son simplemente para reforzar su nuevo catálogo. Muy bonitos. Déjame en los comentarios qué te parece esta proporción de pantalla 21:9, es muy amplia, formato cinematográfico. Y para rematar con este video de dispositivos presentados, hablemos de Nokia, que acaba de presentar un dispositivo chiquitín, un dispositivo para los que simplemente quieren tener una batería que les dure muchísimo y sí quieren tener acceso a redes sociales, pero que no son exigentes en este sentido. Se trata del Nokia 210, que tiene una pantalla de 2.4 pulgadas, muy chiquita, con resolución QVGA. Tenemos también ahí el teclado tradicional de los dispositivos como que retro. Además tiene un sistema operativo que se llama S30 Plus. En este caso viene con un procesador MediaTek 6260A. Al parecer el almacenamiento, no te lo vas a creer, es de 16 megabytes. No sé si la información que estoy leyendo está mal, ya consulté dos fuentes y las dos dicen 16 megabytes. Sería muy poquito, esperemos que tenga micro SD, pero bueno, el enfoque de este dispositivo no es como que mantener demasiadas cosas ahí dentro. Lo que sí es que tiene acceso a internet y por supuesto tendrás redes sociales por ahí. Incluso tiene una tienda de aplicaciones pequeñita, viene con radio FM, conector para audífonos. Su precio básico, $35 para que se los lleven de regalo seguramente. Y por supuesto promete una autonomía muy larga para que no tengas que estarlo cargando a cada rato, muy al estilo de Nokia. Entonces eso ha sido toda la información que tenía que darte en este día. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.